Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este magazín de actualidad que tenemos en Procono Televisión y en el que repasaremos la actualidad que no solo afecta en este caso a Córdoba, sino a Andalucía y a España entera. Estamos en directo, son las 6 y 8 minutos de la tarde y bueno, pues vamos a hablar del tema del que hoy está hablando todo el mundo, de ese tema que tiene copados todos los grupos de WhatsApp, las redes sociales, informativos de toda índole y por supuesto todas las páginas de periódicos, tanto digitales como en papel. Vamos a hablar de la crisis del coronavirus porque aunque en Córdoba todavía estemos a unos niveles bajos de enfermedad, solo con 3 casos confirmados de enfermedad, la que se avecina, podemos compararlo con lo que está sucediendo ya en otras comunidades autónomas como puede ser Madrid o con otros países, como puede ser el país vecino Italia. Bien, pues vamos a intentar a lo largo del programa de hoy esclarecerles un poco la situación en Córdoba, cuáles las últimas medidas adoptadas. Y bueno, hoy 12 de marzo hemos tenido comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que, bueno, pues en esa comparecencia ha determinado, ha hablado de la situación actual y ha ofrecido algunos consejos, como por ejemplo el de suspender las clases, los colegios. Me consta que los padres están preocupados y que hay un elevado porcentaje de ellos que piden la suspensión de esas clases, porque si ya está ocurriendo en otras comunidades autónomas, ¿por qué en Andalucía no está siendo así? En cualquier caso, a las 8 de la tarde vamos a tener un comunicado oficial de la Junta de Andalucía en el que se espera realmente sí esta tarde ese anuncio de suspensión de las clases tanto en colegios como en institutos y universidades. Pero en cualquier caso tendremos que seguir esperando. A esta hora, a las 6 de la tarde, está reunido el Consejo de Presidencia de la Junta de Andalucía y estarán dirimiendo cómo y de qué manera acatar esta tremenda, porque es importante por las consecuencias que ello conlleva, decisión. En Córdoba hemos tenido hoy a las 1:30, un poquito pasadas, y además hemos estado con todos ustedes en directo, una rueda de prensa que ha ofrecido José María Bellido, el alcalde de nuestra ciudad, en la que nos ha aclarado las medidas que desde hoy y hasta el 31 de marzo, como mínimo, va a adoptar el Ayuntamiento de Córdoba. Por hacerles un resumen, pues quedan suspendidas todas las obras de teatro, es decir, el Instituto Municipal de Artes Escénicas, Gran Teatro, el Teatro Góngora también suspende toda la actividad. Para ello y para las personas que hayan adquirido su entrada, por ejemplo, para los eventos de este fin de semana o de otras obras hasta el 31 de marzo, devolverán el importe íntegro de las entradas. También ha anunciado que intentarán pues que haya una menor afluencia de público a museos, monumentos municipales y también a lugares que son frecuentados por el público, como puede ser Jardín Botánico, Zoológico y demás dependencias municipales. Además, ha hablado de medidas concretas para aumentar la capacidad de teletrabajo a los funcionarios del Ayuntamiento de Córdoba, así como la capacidad que podamos tener los ciudadanos para realizar trámites a través de Internet. Para ello van a habilitar una nueva pestaña en el portal web del Ayuntamiento de Córdoba. Y todo esto va a tener un presupuesto inicial de 600.000 euros. Es un montante que el Ayuntamiento, según palabras del alcalde de Córdoba esta mañana, espera que no sea más para facilitar todos estos trámites y también para adquirir material sanitario, es decir, geles hidroalcohólicos. Hablan también de dispensadores de papel en todos los edificios municipales.
Y apelaba también el alcalde esta mañana a la concienciación ciudadana. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser responsables. Ellos, por ejemplo, como una medida básica, van a habilitar en las salas de espera asientos separados unos de otros lo suficientemente, pero la responsabilidad y la conciencia de cada uno tiene que estar en saber dónde podemos ir, dónde debemos no ir. Tenemos hoy los teléfonos aquí delante para estar a la última de lo que está sucediendo. Pues como decía, que la responsabilidad ciudadana y cada uno ya pues tenemos que saber dónde debemos acudir, dónde no, y donde debemos permanecer en casa con los nuestros, no recluidos ni muchísimo menos, pero sí atendiendo esos consejos que las autoridades sanitarias nos están dando: mantener distancias de seguridad, intentar mantener también una higiene adecuada, lavarnos las manos con mucha asiduidad. Y bueno, hay muchas bromas al respecto, pero la realidad es que tienen que calar estos mensajes para que cambiemos un poco nuestros hábitos y seamos capaces de parar el avance de esta pandemia. Bueno, pues esta tarde se encuentra con nosotros nuestra directora María Ángeles Mellado. Muy buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes a todos. Con el teléfono en la mano, porque sí, estamos sí. muy pendientes de las últimas horas en todos los sentidos que van llegando respecto a este tema del coronavirus. Para empezar, porque tenemos y vamos a intentar hablar con mucha gente esta tarde, y para empezar, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a empezar por retomar un poco lo que ayer el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, hacía referencia. Es verdad que, bueno, que ya está catalogado como una pandemia. La Organización Mundial de la Salud ayer ya lo catalogaba así, que tenemos que tener una serie de precauciones, pero que dentro de lo que cabe, Andalucía está actuando a conciencia, con tiempo, antes de verse en situaciones como las que se encuentran Madrid, por ejemplo, o el País Vasco. Estamos hablando, ayer se hablaba de que la contención estaba en un nivel leve en Andalucía, había 102 casos, hoy por hoy son 138, ayer estaba en un 4,5% del total de 2.100 casos a nivel nacional de afectados por el coronavirus. Hace 10 minutos, que es la última vez que he revisado un poco los niveles, nos encontramos en un 4,6, ha subido 0,1 punto del total de 2.968 casos en toda España. ¿Dónde se está propagando con más velocidad o dónde está saliendo mayor número de afectados? Como es normal y es lógico, en las comunidades donde sobre todo los medios de transporte, las aglomeraciones de público son mayores, como es el caso de Madrid, la cual sí que en cuestión de un día para otro suben los casos. Hoy ya son 38 muertos en Madrid. Es verdad que al mismo nivel hay 108 recuperaciones. Hay que hablar de todo, hay que hablar de la parte complicada, de esos fallecimientos, de estas personas que, bueno, que han sido víctimas al final del coronavirus, pero hay que hablar también de todas esas personas que están saliendo adelante, porque gracias a que tenemos unos facultativos y un servicio de sanidad bastante avanzado y muy comprometido, y además que con profesionales de gran nivel, bueno, pues están atajando el problema. Prácticamente podemos decir a la medida de cómo va llegando, porque es verdad que no se esperaba a lo mejor, o no creíamos que iba a llegar con esta incidencia que está llegando. Como digo, ayer estábamos en un 4,5, a la hora de ahora mismo estamos en un 4,6%. En Córdoba ayer eran 2 casos, hoy se ha confirmado el tercero en Cabra, y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es esas precauciones de las que estábamos hablando. ¿Por qué se propagan en lugares como Madrid con tanta facilidad? Bueno, Madrid o País Vasco, por ejemplo, que son dos de las zonas más afectadas, principalmente por esos medios de transporte, por la aglomeración de público. No es lo mismo cómo nos trasladamos en Córdoba, por ejemplo, de un sitio a otro, a cómo lo hacen en Madrid. En Madrid el sistema del metro, al igual que pasa en Sevilla o que pasa en Granada, aunque estas ciudades es verdad que también están ahora mismo en una contención leve, hay más casos que ayer, pero han subido
creo que ayer no había en Granada ninguno y hoy hay 6, si no recuerdo mal. Sí, ha habido como un brote en un centro de salud de Almuñécar. Exactamente. Sí. Y en Sevilla tampoco son, creo que hay 11 o 12 casos, no es como para estar hablando. Es curioso el sistema de contagio que tiene el virus, claro, no conocemos prácticamente nada de este coronavirus, de este COVID-19, y de ahí que haya tanta alarma sanitaria, porque antes de venir en televisión estaban entrevistando a un periodista que fue unas horas de su vida a Milán y se trajo el coronavirus. Estuvo en casa conviviendo íntimamente con su familia y a su familia, a él ya lo han aislado, pero a su familia le han hecho las pruebas y no tienen el coronavirus. Es decir, tú vas a Milán un rato y no sabemos de qué manera te contagias y en una convivencia íntima no se lo transmites a nadie. Es raro y entonces esta forma impredecible en la que se comporta es lo que yo creo que está complicando más las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que también es que cada persona y cada ser humano tiene una facilidad o no, tiene unos niveles de defensa diferentes, por eso no afecta también de la misma manera a ciertas edades como a otras o a personas con afecciones previas, a personas que no las tienen. Hay gente que ante una varicela pues no lo han llegado a pasar y personas que ha habido que lo han pasado incluso en 2 ocasiones. Cada persona y cada sistema inmunológico de cada uno tiene una forma de actuar y por eso puede ser que si esta persona que se marchó a Milán, este periodista que se marchó a Milán por lo que sea, tiene unos niveles más bajos de defensa o de cualquier historia, o tenga si fuera con un simple resfriadito que él no lo notara, pero tuviera las defensas más bajas, estaría más expuesto, lo adquirió y en su casa pues a lo mejor todos los que hay están súper sanos o son personas con un nivel de defensa mucho un sistema inmunitario más fuerte, a los que no les ha afectado. Porque por ese mismo caso se preocupa tanto, sobre todo, en este caso ayer lo hablaba el vicepresidente y el sistema sanitario, a las personas mayores. Tienen un sistema inmunológico mucho más deficiente que el resto. Hay que tener mucha precaución en que ellos no se vean afectados porque su sistema inmunológico es más débil. Por lo tanto, son por así decirlo, los principales víctimas de este virus. Sin embargo, los niños pueden ser portadores y no desarrollarlo, pasarlo como un simple resfriado. Tú fíjate que estamos hablando de unas células que están perfectamente jóvenes, un organismo muy nuevo, muy en constante movimiento ante una persona mayor que quizá ya está todo más ralentizado, todo más despacio y es más fácil que el pequeño lo posea y no lo desarrolle o pase como un simple resfriado y sin embargo al abuelo que está al lado le afecte porque se lo haya transmitido el nieto de una manera y se encuentre pues a lo mejor ya en una situación grave. Entonces, yo creo que va por ahí, porque dependiendo de cada uno, de cada sistema inmunológico y de cada persona y de la situación en la que te encuentres en el momento en el que te veas expuesto. Vamos a pasar revista entonces con este coronavirus, vamos a ver cómo estamos cada uno, depende de... porque dicen que al final esto casi todos lo vamos a pillar. Bueno, pues vamos a saber... Angela Merkel decía que el 70% de la población, de los alemanes iba... Bueno, pues hagamos el símil y en España pues será prácticamente igual. Bueno, pues seguiremos hablando, ofreciendo datos, pero ahora vamos a hacer un alto en el camino para ofrecerles parte de la rueda de prensa, la parte más interesante de la rueda de prensa que ha dado esta mañana el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En ella ha explicado las medidas de urgencia que ha tomado el Ayuntamiento de Córdoba en todas las dependencias municipales desde hoy y hasta el 31 de marzo. Se va a limitar la concurrencia de público en la celebración de las bodas civiles en el Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos, donde se limitará el aforo de invitados a 50 personas, y en este Salón de Pleno del Ayuntamiento, donde se limitará el aforo a 30 personas. Se van a establecer medidas de control de acceso para evitar aglomeraciones en las visitas al Parque Zoológico Municipal, así como a los espacios cerrados de titularidad municipal, como los museos y los espacios cerrados del Alcázar de los Reyes Cristianos. Serán medidas para evitar que se aglomeren muchas personas en esas visitas. Un segundo apartado, adoptamos medidas de emergencia para el adecuado funcionamiento de los servicios telemáticos y la continuidad en el funcionamiento de los servicios de atención a la ciudadanía
y la celebración también, por tanto, y por dicha razón, de contratos de emergencia al amparo del artículo 120 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, que irán tanto con cargo al presupuesto municipal ordinario de cada delegación como al fondo de contingencia de €500.000 que tiene el Ayuntamiento precisamente para este tipo de situaciones. Lo que buscamos es facilitar el teletrabajo e impedir que el Ayuntamiento pueda tener cualquier tipo de problema y sus trabajadores. En este sentido, la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral, con la colaboración de los servicios municipales que sean necesarios, procederá, tal y como ha venido informando, mediante correo electrónico a los empleados municipales a suministrar información actualizada a todos los trabajadores y trabajadoras, recordando los protocolos de actuación que nos vienen del resto de administraciones. Se va a colocar cartelería informativa a la entrada de todos y cada uno de los centros de trabajo municipales. Se van a colocar productos desinfectantes en los centros de trabajo, aconsejando su uso tanto a usuarios como a trabajadores. Se van a colocar dispensadores de papel desechable en los distribuidores principales de los centros de trabajo y papeleras para su posterior retirada. Se va a informar a todos los usuarios que si presentan síntomas compatibles con infección por coronavirus no permanezcan en el centro municipal y vayan inmediatamente a su domicilio para comunicar con Salud Responde. Se aumentará, como ya se ha hecho, la distancia entre los asientos de las salas de espera para disminuir la posibilidad de transmisión directa del virus. Habrá un refuerzo en las tareas de limpieza en las zonas más sensibles al contagio. En congruencia con todo lo expuesto, hemos autorizado al delegado de Salud Laboral a la adquisición de emergencia y puesta a disposición de las personas trabajadoras del material higiénico necesario y adoptar los protocolos de limpieza que fueren precisos, como solución hidroalcohólica, dispensadores de pared, pañuelos desechables y cualquier otro producto que se recomiende desde la Unidad de Salud Laboral. En cuanto a las pruebas selectivas, como también saben, el órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá posponer por el tiempo imprescindible la celebración de pruebas selectivas de concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. En este sentido, se ha tomado conocimiento del decreto 1595 12 de marzo, porque se dispone del desplazamiento, hasta que las circunstancias lo permitan, de la convocatoria para la realización de la primera prueba de la fase de oposición del procedimiento selectivo de plazas de policía local. Se esperaba una concurrencia de 2.000 personas, dejando sin efecto la convocatoria prevista para el próximo sábado, día 21 de marzo, en el campus universitario de Rabanales. Se dispone asimismo el aplazamiento, hasta que las circunstancias los permitan, de la convocatoria para la realización del último ejercicio de la fase de oposición del procedimiento efectivo de las plazas de bomberos conductor, que ayer no se había anunciado, pero no ha quedado más remedio que también aplazarla, dejando sin efecto la convocatoria prevista para el próximo viernes, día 13 de marzo, en el campus de Rabanales. Igualmente, no se va a proceder a fijar fecha para la realización de las pruebas respecto a las plazas convocadas por la empresa municipal Sadeco. Y en los restantes procesos selectivos, si se decide celebrar las pruebas, que son procesos selectivos menos concurridos, se deberá garantizar que la ocupación de los lugares habilitados para las pruebas permita entre los participantes en el proceso selectivo la distancia recomendada por las autoridades sanitarias. En cuanto a cursos y actividades formativas, el Departamento de Selección y Formación de la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral propondrá, salvo causa justificada, los cursos y actividades formativas pospondrá, salvo causa justificada, los cursos y actividades formativas de carácter presencial, valorándose la utilización de medios telemáticos como alternativa cuando ello resulte posible. Esto implica también que no se saldrá fuera del Ayuntamiento a recibir cursos de formación en otras ciudades o en otras instituciones o administraciones. En atención al público, en los servicios de atención al público se va a priorizar la atención telefónica y telemática, evitando la presencial. Y así, a los efectos de lo previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, se autoriza a la Coordinación General de Transformación Digital a la contratación de emergencia de un servicio de atención telefónica y usuario, CAU, que responda en un primer nivel de atención a las preguntas más frecuentes de los ciudadanos, que pueda atender además solicitudes básicas y que posibilite en un segundo nivel de atención el acceso por este canal telefónico de la ciudadanía a los servicios de atención ciudadana y de gestión tributaria, para las cuestiones de mayor nivel de complejidad, con un adecuado sistema de gestión y balanceo de llamadas. Se dispone también de forma inmediata de un subdominio dentro del dominio principal del punto de acceso electrónico general de nuestra Administración electrónica, de nuestra página web, en el que se ubicarán guías, tutoriales, relaciones de preguntas frecuentes y chats que permitan la adecuada localización de la información más demandada
en los servicios de atención ciudadana, que deberá ser usable y accesible para todos los colectivos de usuarios, es decir, que pueda usarse también por personas que tengan algún tipo de discapacidad. Asimismo, se realizará una campaña de información a la ciudadanía sobre la puesta en marcha de esta nueva vía de atención telemática, y por ello se autoriza al Coordinador General de Transformación Digital a la celebración de emergencia de cuantos contratos sean necesarios para la puesta en marcha del citado portal con los contenidos descritos. Se hemos autorizado también, igualmente, a la Coordinación General de Transformación Digital a la negociación y puesta en marcha y funcionamiento de los acuerdos que fueran necesarios con otras administraciones públicas para la reutilización de sistemas y aplicaciones desarrollados por sus servicios que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, incluida la modalidad de plataforma pública de servicios electrónicos. ¿Para qué? Con el objeto de disponer de una sede electrónica, registro telemático y un sistema de tramitación que permita la presentación de escritos por los ciudadanos, digitalizar los documentos y su remisión a las distintas unidades administrativas, así como emitir documentación administrativa en soporte electrónico a los diferentes empleados públicos, pudiendo acordar la repercusión de costes que fuera necesaria, así como la adopción de contratos de emergencia para garantizar el adecuado funcionamiento de tales plataformas y servicios. Es decir, autorizamos para poder facilitar el teletrabajo y, sobre todo, al ciudadano que pueda dirigirse al ayuntamiento mediante administración electrónica a contratar todo lo que sea necesario y a conveniar con otras administraciones. Hemos aprobado la preparación de un entorno de trabajo telemático que permita a los empleados públicos municipales de aquellos servicios eminentemente burocráticos el trabajo fuera de las sedes municipales en caso de ser necesario. Para llevar a cabo todas estas anteriores medidas se declara de emergencia a los efectos previstos en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector y se autoriza a adquirir un sistema que permita realizar reuniones a las que puedan asistir integrantes que se encuentren en una sede municipal, haciendo uso de un dispositivo de videoconferencia corporativo o en cualquier lugar, incluidas sedes municipales, mediante la utilización de dispositivos corporativos tales como teléfonos, tabletas o portátiles. Es por ello que se autoriza también al Coordinador General de Transformación Digital a la celebración de emergencias de cuantos contratos sean necesarios para la implementación y puesta en marcha del sistema informático y el equipamiento necesario para ello. Se amplía también el sistema de acceso remoto para que se pueda acceder desde estos terminales a toda la red de datos municipal desde Internet para proveer la funcionalidad de teletrabajo a aquellas personas que sean requeridas para permanecer alejadas del centro de trabajo, realizando nuevamente todas las adquisiciones que sean necesarias de licencia y cuantos elementos sean necesarios. Hemos ordenado al concejal delegado de Hacienda que proceda a la dotación de crédito adecuado y suficiente para todas estas contrataciones de emergencia, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de las haciendas locales. Y tendrán que dar cuenta de todos estos contratos en un plazo máximo de 30 días, tanto la Delegación de Transformación Digital como la Delegación de Recursos Humanos a la misma Junta de Gobierno. Por otra parte, hemos acordado que todas las sesiones de los órganos colegiados municipales que se vayan a mantener y del sector público del Ayuntamiento tendrán lugar en este mismo Salón de Pleno del Ayuntamiento de Córdoba para garantizar que se mantienen los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Y hemos instado al concejal delegado de gestión para que comunique a todos los contratistas y concesionarios de servicios municipales las instrucciones que se reciban de las autoridades sanitarias en relación con la epidemia originada por el coronavirus COVID-19. Especialmente nos estamos refiriendo a contratos especialmente sensibles, como puede ser el de ayuda a domicilio, donde hay que ser especialmente escrupuloso con las medidas que se han adoptado por parte de las autoridades sanitarias. Por último, creamos dos comisiones. Una comisión para desarrollar y coordinar las medidas de carácter técnico, específicamente técnicas y administrativos, a desarrollar en ejecución de todas estas medidas, que estará bajo mi dirección, formada por el Coordinador General del Ayuntamiento, por el titular de la Asesoría Jurídica, por la Interventora General, por el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local y por la Directora General de Administración Electrónica. Y a los efectos de coordinar y desarrollar ya no técnicamente, sino toda la dirección política de las medidas que el Ayuntamiento de Córdoba, estas que hemos adoptado y todas aquellas que debamos adoptar en relación con la epidemia originaria, se crea una comisión de seguimiento que también dirigiré yo y que estará formada por todos los tenientes de alcalde, el concejal delegado de Presidencia y Políticas Transversales y los miembros de la comisión técnica, los antes que me he referido, pudiendo invitar a esa comisión a cualquier persona que trabaje y que tenga relación con el Ayuntamiento de Córdoba. Por último, queremos también hacer un llamamiento en función de recomendaciones que hemos aprobado también formalmente a la ciudadanía y a todos los cordobeses en general.
Hacemos un llamamiento y recomendamos a los distintos colectivos, asociaciones y entidades que constituyen la sociedad civil cordobesa y a la ciudadanía a que eviten la organización y asistencia a eventos de concurrencia masiva y que adopten las medidas que, para evitar la propagación del virus, han sido comunicadas por el Ministerio de Sanidad y por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Se recomienda asimismo, y esto lo recomendamos muy encarecidamente, a los centros de titularidad privada de mayores que prestan su servicio a los mayores y a todos los que prestan su servicio a colectivos de riesgo, principalmente relacionados con los mayores, que adopten medidas similares a las que nosotros acabamos de adoptar hoy en los centros municipales. Y, por supuesto, todas estas medidas son de aplicación no solo en el Ayuntamiento como casa matriz, sino a todo el sector público local, organismos autónomos y empresas públicas municipales. Como he dicho antes, confianza, tranquilidad. Me estoy dando cuenta, ya lo sabía, pero ahora se valora aún más, de que tenemos unos magníficos profesionales en la atención sanitaria en el Ayuntamiento de Córdoba. También que tenemos una ciudadanía, unos cordobeses que están especialmente siendo responsables durante estos días, una vez que hemos visto que pasábamos a un nuevo escalón en la fase de contención del coronavirus COVID-19, y vuelvo a transmitir ese mensaje de confianza, de tranquilidad. Todas estas medidas son medidas proporcionadas, estamos dando aplicación a lo que se está recomendando por las autoridades sanitarias. Confianza en que pues esto, igual que ha tenido un principio, va a tener un final, que ese final va a ser positivo, porque estoy convencido que todos, juntos, unidos y con responsabilidad, vamos a ser lo suficientemente maduros para tomar las decisiones que colectivamente estamos tomando y aquellas que individualmente cada ciudadano sabe que debe adoptar para evitar que esta situación vaya a mayores y que tengamos un riesgo ya no solo individual, sino social y sistémico. Bueno, pues estas han sido las palabras del alcalde esta mañana, un bando que además se ha hecho público y ha circulado a través de medios de comunicación y al que seguramente todos ustedes habrán tenido acceso para leer tranquilamente todas las medidas y, bueno, pues para asimilarlas y saber en qué nos afectan a cada uno. Esta tarde hemos querido abrir el teléfono del programa para que ustedes también sean protagonistas de él y nos cuenten en primera persona cómo están viviendo todo esto, estos momentos de, entre comillas, histeria colectiva, que no debe ser tal, pero bueno, queremos que nos contéis vuestras experiencias y para eso tenéis disponible y habilitado el teléfono 957-940-111, repito, 957-940-111. Podéis llamarnos, os atenderemos encantados y hablaremos con vosotros para tomar el pulso de la calle, cómo está viviendo el cordobés esta situación tan complicada en la que creo que jamás nos hemos visto envueltos, pero de la que estoy segura que vamos a salir victoriosos y, tomando las palabras del alcalde, pues con tranquilidad y con confianza lograremos alcanzar el objetivo, que es vencer a este nuevo virus desconocido, pero que pronto vamos a saber cómo atajarlo. Bueno, María Ángeles, nos siguen las noticias. Mira, cuéntame. Nos llega concretamente La Razón, nos dice a las 5:10, pues comunicaba que la Cofradía de los Afligidos en Cádiz es la primera en decidir no procesionar en Semana Santa. O sea, estamos llegando al punto de que son las propias hermandades las que están tomando las decisiones por las autoridades, que es quien yo pienso que deberían dar ese paso y prohibir ya una cosa que es una temeridad, ni siquiera intentar prepararla, ¿no? Yo puedo entender ambos casos y me pongo quizás en el lugar de uno y en el lugar de otro. Es verdad, y aquí lo vamos a sufrir. Andalucía tiene, aparte la costa, es verdad que vive de otros momentos también del año, como es el verano, como es el otoño, porque son muchos los extranjeros que vienen a pasar el crudo invierno en sus países a un clima como es el nuestro, pero ciudades como Córdoba, ciudades como Sevilla, la Semana Santa es un revulsivo económico muy fuerte. La Semana Santa, y cuando digo Semana Santa hablo de Semana Santa, Feria de Abril, en Córdoba Cruces de Mayo, patios, romería. Estamos hablando de esta primavera que para la zona de Andalucía es tan rentable económicamente a nivel laboral.
se suben las contrataciones y que en la situación en la que nos encontramos es un riesgo económico grande el que vamos a vivir. Bueno, María Ángeles, tenemos al teléfono, perdona que te interrumpa, pero ahora seguimos porque tenemos al teléfono al delegado de Presidencia, además de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y lo oigo muy bajito, a ver si los compañeros pueden... Aquí tenemos a Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel, decía... Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis mejor ahora? Ahora sí. Acabamos de escuchar las palabras del alcalde esta mañana en rueda de prensa y, bueno, pues por ahora el Ayuntamiento de Córdoba nos hace un llamamiento a la calma, a la tranquilidad, pero sí que se han tomado medidas que además se agradecen porque intentamos ir por delante y eso no está mal viendo cómo están otras ciudades españolas y lo que está ocurriendo en Italia, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser, dentro de la prudencia y de la tranquilidad que hay que mantener en todo caso, pero hacer caso de las recomendaciones de los que están llevando la pauta en este tema, que son las autoridades sanitarias, en este caso de la Consejería de Salud y Familia, de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Sanidad, que lo que está claro que las medidas que están poniendo en marcha van dirigidas a restringir los movimientos, las aglomeraciones de personas en las ciudades fundamentalmente, que es donde más se producen. Y en esa línea y en la línea de las recomendaciones de la AFAN, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que nos han hecho llegar esta mañana, pues hemos adoptado una serie de medidas que yo creo que además son positivas y son necesarias. Algunas, evidentemente, no nos gusta tomar este tipo de medidas de restringir los actos y las concentraciones de personas, pero lamentablemente en la situación en la que estamos de gravedad de emergencia sanitaria, pues hay que tomarla y todo lo que sea prevención hay que hacerlo siempre que sea proporcional, siempre que sea respaldado por la autoridad sanitaria y en este caso yo creo que, como dice el refrán, más vale prevenir que curar, más vale pasarse por exceso que luego tener que lamentar que hay más casos de contagio. En la medida de nuestras posibilidades hay otras medidas que no son competencia del Ayuntamiento de Córdoba y evidentemente no las podemos adoptar, pero la medida que de nuestras competencias, pues esa ha sido la idea con la que hemos adoptado esta mañana en una Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente, el cierre tanto de teatros, de actividades no ordinarias del Ayuntamiento de Córdoba, de los centros cívicos, fundamentalmente de los centros de mayores y de las actividades dirigidas a mayores como grupo de riesgo que son, y en definitiva intentamos, bueno, pues con estas medidas transmitir ese mensaje de que se están haciendo lo que la autoridad sanitaria nos indica para combatir esta epidemia. Bueno, señor Torrico, de cara a la Semana Santa, porque estas medidas nos ha anunciado el alcalde que concluirían o por lo menos van a estar vigentes al menos hasta el 31 de marzo. 3 de abril es Viernes de Dolores, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y aunque quizá no dependa la celebración o no de las autoridades locales, sí que podemos pensar en cómo se puede gestionar a nivel de ciudad que de repente un evento que mueve a tantísima gente como la Semana Santa quede postergado a un segundo plano, ¿no? ¿Están pensando ya en algo? Bueno, la verdad es que ahora mismo nosotros nos hemos puesto este plazo que al que corresponde son 2 semanas, hasta el 31 de marzo, para ver cómo evoluciona la situación. Cuando llegue ese momento se decidirá lo que corresponda, tanto en el caso de que nos soliciten nuestra opinión por el Ayuntamiento de Córdoba como por las autoridades competentes, pero lo que está claro que esta crisis sanitaria, esta epidemia, este coronavirus, pues tiene una evolución y su impacto en la sociedad, en este caso española, de día a día y casi me atrevería yo a decir de hora a hora. Lo que hoy pensamos, a lo mejor mañana hay que cambiarlo a peor o ojalá dentro de poco estas medidas sirvan y sea a mejor, ¿no? A levantar esas restricciones, ¿no? Entonces yo creo que es muy aventurado hacer previsiones a tan largo plazo como de aquí hasta Semana Santa. Tenemos que abordar la situación de estos 15 días como barrera también temporal que nos hemos puesto todos para ver cómo evoluciona la situación y a partir de ahí, bueno, ojalá estas medidas sirvan y se note esa disminución o esa erradicación de contagios. De no ser así, pues evidentemente pues habrá que tomar las medidas que correspondan. Pero ya digo, en su momento, y no creemos que sea bueno precipitar acontecimientos, lo que sí está claro que la sociedad, que los cordobeses han acogido, yo creo que estas medidas de buen grado, son conscientes de la gravedad de la situación. Hay mucha concienciación ciudadana sobre lo necesario que es tomarse esta amenaza en serio y eso ayuda a que, bueno, y a la comprensión que están teniendo con estas medidas que yo creo que hay de agradecer y que es lo que toca en estos momentos, ¿no? Una sociedad madura, responsable,
que se conciencie también a nivel individual, que las acciones individuales, esas recomendaciones que todo el mundo ha visto ya por la tele infinidad de veces, pues es lo que la medida más eficaz para evitar que este contagio se extienda. ¿Cómo están los ánimos por el Ayuntamiento después de que hayamos sabido que miembros del Grupo Municipal de Vox hubieran acudido a esa concentración de militantes en Madrid, en Vistalegre? ¿Cómo se encuentra la situación? Creo que hay alguien haciendo cuarentena en su casa y, bueno, pues los demás, cuéntenos. No, vamos a ver. Sí, han hecho cuarentena voluntaria sin tener ningún síntoma, sino sencillamente como prevención. Estuvieron en contacto con personas que estaban infectadas el pasado domingo en Vistalegre, y ante esa situación pues ellos han decidido voluntariamente, sin tener ningún síntoma, que nos conste a esta hora, hacer ese retiro, ese permanecer en casa voluntariamente, ¿no? Yo creo que hay de agradecer esa responsabilidad. A día de hoy en Córdoba ciudad, a esta hora que yo sepa, solamente hay 2 casos. Tres, bueno, capital no, perdón, provincia 3, sí. Capital 2 y la provincia 3, el tercero en Cabra, sí, pero en la capital son 2, y entonces, bueno, pues lo que intentamos es contenerlo en esa situación, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros con tranquilidad, con mucha responsabilidad, pero también, quiero decirlo, con mucha firmeza. No nos va a temblar el pulso a tomar las medidas que consideremos que tenemos que tomar. Y en este caso, como ya he dicho antes, agradecidos por la comprensión que hemos tenido de la sociedad cordobesa. Si hay algún caso puntual que no sea así, pues lo lamentamos mucho, pero creemos que la salud, en este caso de los vecinos de Córdoba, está por encima de algún inconveniente que puntualmente se les puede causar. Y ese es el ánimo con el que afrontamos estos días, con mucha tensión. La verdad, estamos teniendo unos días de mucha tensión, de mucho estudiar, de mucho escuchar a los expertos, de mucha conversación con las autoridades sanitarias, y al final, bueno, pues también coordinar muchas acciones de gobierno para que estas medidas no solo se queden en un anuncio, sino que luego hay que hacerlas efectivas, y eso es lo que nos hemos dedicado a lo largo del día de hoy. Es de agradecer que al Gobierno municipal no le vaya a temblar el pulso a la hora de aplicar medidas. Ya por último, sí me gustaría pedirle, como delegado de seguridad, que nos diese algunos consejos a los cordobeses, porque aunque todos seamos responsables y maduros y debamos saber ya lo que debemos y lo que no debemos hacer, desde el Gobierno municipal, ¿qué consejos nos dan de aquí a los próximos días? Pongamos la fecha del 31 de marzo para llevar esta situación de la mejor manera posible. Pues yo me voy a limitar a repetir los consejos que da la autoridad sanitaria, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Ese lavarse constantemente las manos a través con agua y jabón, pero con un lavado profundo o con solución hidroalcohólica. Ese mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros con cualquier persona a la hora de tener un contacto cercano. Evitar algo que es muy nuestro y que nos gusta a todos, saludarnos con la mano o con 2 besos. Yo creo que podemos aguantar algunos días saludándonos de una forma un poquito más lejana, y seguir haciendo caso a la autoridad sanitaria del menor síntoma que crea que es compatible con los conocidos síntomas del coronavirus, pues llamar a los números telefónicos que ha habilitado la Junta de Andalucía para ello y seguir sus instrucciones. En cuanto al ayuntamiento, pues lo que vamos a intentar es evitar que se den esas situaciones de concentraciones masivas de personas que impliquen mayor riesgo de contagio, ¿no? Y evidentemente, si alguien cree que tiene algún síntoma, por pequeño que sea, que pueda estar asociado a la enfermedad que genera el coronavirus, pues lo que tiene que hacer es quedarse en su casa tranquilamente y llamar al Servicio de Salud de Andalucía, de la Junta de Andalucía, y ellos serán los expertos que le darán las instrucciones necesarias. Yo creo que si todos seguimos esas recomendaciones, que parecen muy básicas, pero que son fundamentales, pues conseguiremos vencer esta epidemia en un plazo de tiempo lo menor posible, que es la esperanza que todos tenemos. Pues que así sea. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Torrico, delegado de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, por haber entrado en nuestro programa y habernos aclarado los asuntos pendientes respecto a esta alarma más social que sanitaria en Córdoba todavía. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Muchas buenas tardes. Bueno, pues... Ahora que decían más social que sanitaria, hay que recordar a todo el mundo que no estamos ante una amenaza como para acopiar ahí papel todo, higiénico. Bueno, y hay otros métodos también, ¿no? Pero no solo, hombre, que seamos prudentes, que es verdad que, bueno, si vamos a preferir, estamos en vísperas de un fin de semana
y preferimos pues bueno no salir mucho y demás, ¿vale? Que hagamos acopio de las cosas necesarias. No va a faltar, no va a haber falta de suministro de ningún tipo. Actualmente tenemos en Andalucía, en Córdoba concretamente, tenemos unos servicios voy a decir, supermercados, de abastecimiento y demás, que se nutren mucho de nuestra provincia, y eso da la posibilidad de no tener que depender de que vengan productos de fuera. Entonces, que tenemos prácticamente garantizado que no va a hacer falta ningún tipo de producto de primera necesidad. Así que pensemos un poquito con la cabeza, que no nos vayamos a locos, que está bien, que bueno, si queremos permanecer en casa por la razón que sea, porque tengamos miedo por cualquier cosa, es lógico, es coherente y ahí se respeta, pero que seamos prudentes, que no se nos vaya a la cabeza mucho. Y luego es sano, tenemos una sierra magnífica para pasear y el aire libre. A colación de eso, porque nos ha dicho muy claramente Miguel Ángel Torrico que el ayuntamiento ha eliminado todas aquellas actividades que se salgan de lo más extraoficial del ayuntamiento para evitar las aglomeraciones. El ayuntamiento ha quitado eso. Pero claro, nosotros, los ciudadanos, vamos a ser capaces de no acudir a aglomeraciones de manera voluntaria. Que qué más aglomeración que un Mercadona hasta la bola. O sea, es que se me ocurren muchas cosas, un Mercadona hasta la bola, un mercadillo del domingo, o también puestos de caracoles que están ahora muy de moda, o un bar, un restaurante, es decir, que todo eso se puede hacer. Pero oye, pues mira, a lo mejor es hora de llegar al puesto de caracoles, te para, oye, ponme y me lo llevo a casa. No vamos a dejar a los puestos de caracoles, no, claro, hay que salir, que el aire es sano, que evitemos el contacto, que podemos salir con nuestras mascarillas, que andar es sano. Hay que ventilar las casas. Exactamente, también, ventilar las casas. Vamos no es encerrarnos. Claro, sí. Vamos a utilizar, viene un fin de semana muy bueno, de buen tiempo, bueno, pues al aire libre, a estar, a lo mejor es momento de estar más con la familia y decir, oye, pues nos vamos con los niños, nos vamos nosotros, la familia, vamos a dar un paseo por la sierra, vamos a estar en contacto con la naturaleza a lo mejor, y manteniendo pues las distancias y esas medidas de seguridad y de higiene que tanto nos están recomendando, pero que no tenemos por qué estar recluidos en el domicilio con un miedo, no. Vamos a mantener esas medidas de seguridad, vamos a ventilar los domicilios, vamos a hacer el uso pues prudente de las cosas y sobre todo a tener, pues ser coherentes un poquito con la situación que ahora mismo estamos viviendo. Que es verdad que en Madrid, por ejemplo, es muy alarmante, que en el País Vasco es alarmante también, en La Rioja es muy alarmante, pero que vuelvo a lo que decíamos antes, tenemos la gran suerte de vivir en una provincia, de vivir en una comunidad autónoma en la que, bueno, las distancias no son tan largas, podemos hacerla a pie, podemos hacerla en otro tipo de medios de transporte que nos permiten más ir nosotros solos o con nuestra familia, pero sin llegar a tener ese contacto físico tan cercano como se puede tener en un metro en Madrid o en un metro en Sevilla o en Málaga, que fíjate tú que en Andalucía el 70% de los casos están en la provincia de Málaga, pero no en Málaga capital. Está Guadalhorce, Marbella, Fuengirola, una zona muy definida de la Costa del Sol, que es una zona muy frecuentada también por el turismo. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo lo que hay y guardar las medidas de seguridad y sobre todo que no se nos vaya a la cabeza, que si no queremos aglomeraciones, aglomerarnos en el súper tampoco es bueno. Claro que sí. Bueno, pues vamos a darles una visión general de la situación que hay a esta hora y lo vamos a hacer gracias a Diario Córdoba, que ha abierto una ventana dentro de su página web en la que pueden seguir en directo el seguimiento, valga la redundancia, de esta alarma, decíamos antes, más social que sanitaria en nuestro caso, en el caso de los cordobeses. Y bueno, pues última hora, la Junta pospone las oposiciones, hay incertidumbre en los campus universitarios cordobeses.
Recordemos que a las 8 de la tarde la Junta de Andalucía va a dar una rueda de prensa y va a ofrecer un comunicado, y todos me temo que estamos esperando la suspensión oficial de las clases tanto en centros educativos de primaria, secundaria y universidades, ¿vale? Renfe anuncia que devuelve gratis el coste de los billetes de las personas que ya no quieran viajar. El Ayuntamiento de Baena, en la provincia, ha suspendido la Feria del Stock y las Oportunidades. El Congreso de los Diputados suspende su actividad y planea un pleno telemático para el 24 de marzo. Recordemos que ya hay 3 diputados en el Congreso afectados por el coronavirus. La UCO Universidad de Córdoba, medidas de control sobre los estudiantes que llegan desde el extranjero. Están cancelados los conciertos de Viva Suecia y Judith Mateo en Córdoba. Asimismo, recordamos todas las obras previstas para el Gran Teatro de Córdoba y Teatro Góngora hasta el 31 de marzo. El Gobierno aconseja cerrar los colegios y la Junta, decíamos, lo decidirá esta tarde. Ante el Consejo del Gobierno ya son 7 las comunidades autónomas que han suspendido las clases. Andalucía lo va a decidir esta tarde y suponemos que va a ser en positivo. No sabemos si será para mañana o para el lunes, pero creemos que es casi un 100% seguro que se van a suspender las clases. El Gobierno también aprueba transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas en materia sanitaria, además de 400 millones de euros para el sector turístico español. Hablaban ayer también de la contratación de hasta 4.000 sanitarios en Andalucía para hacer frente a lo que pudiera ser una necesidad de Están en marcha ya esos contratos. 3.000 contratos han dicho esta mañana que están en marcha para atender las posibles necesidades, además de que los sanitarios que actualmente están trabajando pues probablemente tengan que duplicar y triplicar los turnos para atender a esa demanda. Ojalá no lleguemos a esos niveles, pero ahí están disponibles, y si no fuera por ellos, ¿qué sería de todos nosotros? Bueno, pues el alcalde, como ya han visto, confía en que las medidas por el coronavirus tomadas esta misma mañana hasta el 31 de marzo no alcancen la Semana Santa, es decir, se paralicen con la finalización del mes. El 3 de abril, recordemos que es Viernes de Dolores, y ahí ya tendríamos que saber efectivamente si la Semana Santa se va a celebrar o no. Lo suyo es que se supiera antes, las cosas como son. Mucho antes. Mucho antes. Mucho antes. ¿Por qué, María Ángeles? Es una responsabilidad de todos y, bueno, al final todo lo que mueva muchísima gente, estamos hablando de una Semana Santa donde, aunque no viniera mucho turismo de fuera, sí es cierto que no somos dados, y si nos dicen, oye, que ya no hay peligro, nos vamos a lanzar todos a la calle. Los centros de hostelería y demás tienen que prever si pueden tener más gente de lo habitual, y más después saliendo de esta situación de 2 semanas o 2 semanas y algo, que van a ser un poco, digamos, muy tranquilas, donde no van a poder hacer compras excesivas de suministro, porque no va a haber el mismo rendimiento de público que vaya a acudir a esos bares o a esos restaurantes. Por lo tanto, si avisamos el día 31, el 1 o el 2 de que, oye, que finalmente esto es remitido, hay Semana Santa, no sé si va a haber posibilidad de que todos esos restauradores y hosteleros hagan sus tareas rápidas para tener todo previsto para una afluencia de público mayor de lo que han tenido en las 2 últimas semanas. Estamos hablando de contrataciones, estamos hablando de una serie de movimientos que en 2 días no puede hacerlo. Nos consta también, y así han sido invitados representantes de Ostecora a venir esta tarde al programa, pero han declinado porque mañana hay una importante reunión en la que se van a determinar asuntos importantes, como por ejemplo cómo afrontar una crisis como la que podría sobrevenir en el caso de suspender la Semana Santa. Bueno, en fin, son muchas cosas, muchos asuntos los que pone encima de la mesa esta alarma por coronavirus, y como decíamos antes, la educación es uno de ellos, porque son muchos los niños, hablamos de millones de niños en toda Andalucía, los que es más que probable que a partir de mañana o el lunes se queden sin ir a clase, es decir, se quedan en casa, y los padres que puedan atenderlos se quedarán en casa también a través de su teletrabajo. En fin, que se avecina un
un episodio caótico en este sentido, y esta tarde tenemos la oportunidad de hablar con un profesor de educación primaria, más concretamente del Colegio de Salesianos de Córdoba, que lo tenemos al teléfono. Jacinto Molero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mar. Buenas tardes. Bueno, todavía no hay comunicación oficial de la Junta de Andalucía, pero parece que va a ser que sí, que todo apunta a que se van a suspender las clases. Y bueno, tú como profesor, ¿qué opinión te merece todo esto? Bueno, nosotros tenemos que ver que otras comunidades autónomas, después de que el presidente del gobierno haya dicho que se cancelen, creemos que tarde o temprano, pues aquí en Andalucía también tomará efecto y los centros lo cerrarán. Lo que no sabemos, estamos pendientes y expectantes toda la comunidad educativa, como tú bien dices, tanto las familias como el profesorado, ante qué es lo que se nos presenta, porque es un panorama que nunca se ha dado, un escenario totalmente nuevo. Tendremos que ver qué medidas se van a tomar, porque va a ser complejo, ¿no? No estamos acostumbrados a esto del e-learning, ¿no? Del aprendizaje a distancia, y nos vemos ahora forzados a algo que ya se hacía, pero que no sabemos cómo lo vamos a afrontar, porque son muchas cosas las que hay que concretar, ¿no? Estamos pendientes de las medidas que se tomen y el profesorado, pues igual, expectante un poco a ver qué pasos o qué pautas nos facilita, ¿no?, la consejería. Bueno, si seguimos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Madrid se mandan pautas a los padres, que los padres, además de teletrabajar, deben hacer de profesores y ayudar un poco a los hijos en casa a realizar las tareas que diariamente o con una planificación semanal envían los profesores. Esto a nivel educativo puede colapsar. ¿Este año va a ser un año semiperdido para estos alumnos o no? ¿Esto se recupera fácilmente? Bueno, hay que siempre confiar en el aprendizaje del alumnado, ¿no? Las personas aprendemos a pesar y ante la adversidad pues nos crecemos, ¿no? Lo que sí es verdad que habrá que dotar de nuevas pautas y ver de qué forma se gestionará. Ya te digo, según ahora nos digan, si hay comunicado oficial, las medidas que supuestamente los profesores podemos pensar sería algo así como una especie de aula virtual o algo en la que nos permita tener cierto feedback con el alumnado. Ten en cuenta que yo en mi caso de primaria, como tú bien dices, el alumnado son pequeños como para realizar ese feedback, ¿no? Si estamos hablando de una educación secundaria, una educación ya de bachillerato, universidad, pues ahí funciona muy bien todo lo que son las aulas virtuales y eso, ¿no? Pero en niños tan pequeños es cierto que tendremos que ver y hilar muy fino a ver de qué forma lo vamos a gestionar, porque como padres también, padres y madres de los niños, tenemos un trabajo extra que es el nuestro, ¿no? O sea, ahora nos tocaría atender a nuestros niños y se tiene que, la verdad, que hilar muy fino y dar unas pautas muy concretas para que sea todo más fácil dentro de la complejidad que tiene el tema, ¿no? Bueno, esta pregunta va al Jacinto profesor, no al Jacinto padre o al Jacinto normal, Jacinto Molero. El profesor, ¿estas medidas que probablemente se tomen llegan tarde? Es decir, el profesorado ha estado muy expuesto con tantos niños en clase y sobre todo niños pequeños, con tanto contacto directo con ellos. ¿Estas medidas llegan tarde? ¿Debería haberse cortado las clases ya o vamos bien? Bueno, yo creo que, sinceramente, todas las personas que hemos visto esto que ha ido aconteciendo nos ha pillado por sorpresa. Entonces, sí es cierto que las autoridades sanitarias y las personas competentes en este tema no sabemos cómo lo han ido gestionando, pero sí es cierto que para el alumnado está siendo un poco cierto riesgo, ¿no? Yo creo que ya debería haberse tomado esa medida, porque se están evitando aglomeraciones, se están evitando que haya grandes reuniones y día a día en un aula, en un centro, pues imagínate, ¿no?, la cantidad de personas que entran, que salen. Yo creo que sí, que es una medida que a lo mejor teníamos que haber tomado antes, ¿no? Lo que pasa que, claro, al ser un escenario nuevo,
antes de tomar la medida se tiene que prever qué se va a hacer, ¿no? Entonces quizás por eso es por lo que ha costado más trabajo el dar el paso, porque yo creo que sí existe una previsión, pero es compleja, entonces por eso todavía no se ha dado el paso. Yo creo que ya seguramente entre hoy o el lunes se dará, porque tienen que estar preparando ya la maquinaria de todo lo que nos espera, porque como habéis dicho en el programa, es algo que no sabemos. Aparentemente puede ser una semana sin clases, pero no sabemos realmente cuánto tiempo va a ser, ¿no? ¿Y los niños, Jacinto? Porque yo, por ejemplo, tengo hijos y ellos están alarmados, ellos y sus compañeros de clase. El tema en el colegio no es otro que el coronavirus. Los más pequeños, tengo personas que me han contado que, claro, los pobrecillos no saben a lo que se enfrentan y en el recreo juegan al coronavirus. Uno es el coronavirus y corre detrás de los demás. Es decir, ¿cuál es la situación que están viviendo nuestros pequeños? ¿Es muy alarmante, muy estresante para ellos todo esto? ¿O bueno, la cosa está ahí y ellos siguen a lo suyo sin darle mayor importancia? Pues en mi caso en concreto, yo creo que nos siguen dando una lección de madurez dentro de su edad, ¿no? Porque como docentes nosotros hemos explicado, hay ya algún material disponible que se nos ha hecho llegar sobre este tema, y se hace pedagogía del coronavirus, se hace pedagogía para no alarmar, para calmar al alumnado, y la reacción que yo estoy viendo es una reacción que no es de tanta histeria como la de los adultos. Quiero decirte, se ven todo el tema de supermercados, toda esta historia, y en el alumnado es verdad que son niños, que lo toman como juego también, pero luego a algunos más grandecitos, en este caso niños de quinto, de sexto, que es con los que yo suelo dar clase a diario, se les explica, y lo hemos incorporado dentro del currículum, porque tiene que ser así, ¿no? La educación para la vida. Y hablando ahora que estamos con el cuerpo humano, con el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, pues la verdad es que lo hemos implementado, y ellos desde la naturalidad han ido exponiendo sus dudas, y hemos ido comentando que pues una gripe, que era algo desconocido ahora mismo, que es otro tipo, que tenemos que no alarmarnos, que tener confianza, que tenés que mejorar los hábitos de higiene, el saber un poco afrontar estos casos. Y la verdad a mí me están dando una lección. Yo creo que a veces deberíamos aprender de los niños y no ver comportamientos, quizá como tú comentabas, de cierta histeria colectiva en los adultos, ¿no? Bueno, y Jacinto, para el profesor, en el caso de que se suspendan las clases, ¿qué se avecina? Porque vosotros no sé si tenéis que seguir yendo a clase, si podéis teletrabajar desde casa. ¿Cuál es la situación en la que quedáis vosotros? Pues, como te digo, estamos expectantes, estamos no sé, las comunidades autónomas, las demás comunidades autónomas, lo que han ido haciendo, porque se ve que algunas decían que los docentes tenían al principio, en los primeros días, que asistir, ahora ya no asisten, digo de las comunidades autónomas en las que ya han tomado esa medida. Entonces nosotros no sabemos si nos quedaríamos en casa, trabajando en esta especie de aula virtual, en este espacio que supongo yo, ¿no?, desde mi punto de vista personal, que habilitará la Junta, ¿no?, la Delegación de Educación, o tendríamos que asistir a los centros. No tiene mucho sentido que, si se está pidiendo evitar el salir y movilizar a todo el conjunto del profesorado andaluz a que vaya a los centros educativos. Por el tema de esto también de los centros, pues hacer un cuidado de ellos y quitar. Entonces yo creo que en casa, que nos quedaremos en casa y será teletrabajo, pero ya te digo, es algo que nos inquieta, porque no sabemos qué pautas nos van a dar, de qué forma se va a gestionar. Ten en cuenta que es complejo porque todo tendrá que ser a nivel informático, tendremos que ver si todo el mundo tiene acceso a eso, si se va a habilitar algún espacio público para que algunos niños puedan acceder, si no tienen esos recursos en casa. Ahí es un tema que es complejo.
Sí, es complicado. Bueno, pues Jacinto, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, no te robamos más tiempo y bueno, ánimo para la situación que se avecina, que lo llevéis de la mejor manera posible. Ha sido un placer. Muchas gracias, Mar. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a marchar y ante toda esta incertidumbre que estamos hablando, seguramente con el paso no de los días, sino de las horas, todo esto será normalizando porque tenemos noticias prácticamente a cada minuto. Nos vamos a marchar un par de minutos a publicidad, reorganizamos, tomamos aire y continuamos con el programa de esta tarde. De vuelta y tenemos noticias del Hospital Universitario Reina Sofía, de la Sanidad en general de Andalucía, puesto que la portavoz del Comité de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, es epidemióloga y trabaja en nuestro Hospital Reina Sofía. No puede atender a la avalancha de medios de comunicación de toda Andalucía que se quieren poner en contacto con ella para que les dé la última hora sobre esta enfermedad, para que les dé cuentas de los protocolos a seguir en los centros hospitalarios. Información de primera mano es lo que queremos decir. Por ello, esta mañana han grabado un audio que nos acaban de enviar desde el Departamento de Comunicación de Reina Sofía. Ni siquiera hemos podido escucharlo, lo vamos a escuchar a la vez que ustedes, en el que nos cuentan cuál es la situación que estamos viviendo ahora mismo y bueno, pues supongo que vendrán también consejos a seguir por parte de la ciudadanía. Vamos a escucharlo, por favor. ¿Qué significa que la OMS haya decretado situación de pandemia? Bueno, pues la OMS decreta una situación de pandemia cuando un germen ha atravesado fronteras, afecta a muchos países y la transmisión es de alguna manera incontrolada. Ya no se tienen todos los nexos epidemiológicos necesarios para decir que hay un foco, sino que hay ya una transmisión comunitaria de manera incontrolada. ¿Qué medidas puede llevar a cabo la población para intentar contener la propagación de los casos? Bueno, pues es muy importante que la población sea consciente, y todos los profesionales y todos en general, de las medidas preventivas que venimos diciendo desde hace bastante tiempo. ¿Y qué podemos hacer? Lo primero, no alarmarnos ni escuchar fuentes no oficiales. Segundo, cuando tengamos un síntoma respiratorio de vía alta, como un catarro, como una gripe, como venimos diciendo, estornudar o toser en pañuelos desechables y luego desecharlos. Lavarnos y descontaminarnos frecuentemente las manos. Si no tenemos a mano un pañuelo desechable, hacerlo en el antebrazo, en la ropa, pero nunca en las manos. Si por error lo hemos hecho en las manos, lavarlas inmediatamente. Otra cosa que podemos hacer muy importante es, si estamos acatarrados, tenemos un cuadro de vías respiratorias, no es grave y es leve, permanecer en nuestro domicilio, como siempre, cuidándonos, intentando con los medicamentos habituales para bajar la fiebre o el dolor, que se autorregule el cuadro que tengamos. Solo acudir a centros sanitarios cuando sea realmente necesario. ¿Por qué? Porque el acudir a un centro sanitario sin necesidad no mejora para nosotros, ni para el enfermo, ni para los que están alrededor la situación, al contrario, la agrava. La persona que no se encuentra bien no se beneficia de la asistencia en un centro sanitario y podemos contagiar a todos los pacientes que haya y familiares cercanos, además de hacer tiempos de espera y colapsar sistemas que tienen que estar disponibles para personas graves de verdad. Eso es lo más importante, no hacer caso de noticias falsas, no hacer caso de redes sociales y escuchar a los expertos en salud pública. ¿Podría hacer un llamamiento claro a la responsabilidad individual frente a la salud colectiva? Sí, es muy importante que contengamos esta epidemia, esta pandemia ya, y entonces verdaderamente tenemos un problema de salud pública. Eso hay que reconocerlo, pero hay que abordarlo de la siguiente manera. El problema es porque abarca muchísimas personas y dentro de esa proporción grande de personas que pudiera extenderse, se puede extender también a grupos vulnerables. Y de esos grupos vulnerables puede haber personas que puedan enfermar gravemente y algunas incluso fallecer. ¿Qué tenemos que hacer para contener esto? No es una aplicación clínica clásica de un tratamiento y un diagnóstico, es una contención de la cadena de transmisión, evitar que se transmita el germen, para lo cual las medidas preventivas que hemos dicho son imprescindibles, son vitales y las tenemos que cumplir a rajatabla. Italia, decía esta mañana el presidente, que no se las tomaron en serio y esa es la situación que tienen, que aprende España. Estamos a tiempo de controlar nosotros la epidemia y en Andalucía estamos en una situación buena todavía de contención, fase 1, e intentaremos que no pasemos a otra fase. Pero esto depende mucho de cómo nos comportemos toda la población. ¿Podríamos llegar a la situación que tiene ahora Italia?
Como poder llegar, podríamos llegar. Evidentemente no estamos libres de nada. Obviamente no queremos alarmar a nadie porque no estamos en esa situación hoy por hoy. En Andalucía tenemos una incidencia baja, tenemos un caso por cada 100.000 habitantes y no es nada comparable con algunos focos que tenemos en otros sitios. Pero depende mucho de las medidas que hagamos y tomarnos muy en serio las medidas preventivas. ¿Y la población sana que no tiene síntomas también lo debe evitar? Bien, la población sana que no tiene síntomas en principio no tiene que estar asustada si no tiene tampoco un antecedente epidemiológico que le haga pensar que tiene que observarse. Pero sí que es verdad que ya no tenemos garantía de quién puede haber venido de un sitio, de ser un contacto de contacto. Tenemos que estar muy alerta y nosotros estamos muy pendientes de los nuevos casos y de los contactos. En Andalucía hemos estudiado muchísimas personas, más de 1.000, y de momento los casos que tenemos son 100 y pico, que no es mucho para la población actual, pero hoy en día, como digo, actualmente esa es la incidencia, no sabemos qué puede ocurrir. ¿La subida de la temperatura nos podría ayudar? Lo esperable por otros coronavirus o betas coronavirus como son de esta misma familia es que sí, que puedan ayudar, pero no tenemos garantía porque, como digo, en España es verano, pero en otros países puede ser invierno. Y dado que hay un trasiego de personas importante, no podemos garantizar que la subida de las temperaturas acabe o entre en fase de meseta la epidemia, la pandemia en este caso. En nuestro caso es una epidemia aún, pero lo esperable es que sí, confiemos en que eso ocurra. ¿Cómo se están preparando los hospitales para hacer frente a la situación? Pues la verdad que desde el minuto 0, minuto 1, como más les llame la atención, estamos preparando todo el personal, todos los recursos, disponiendo conforme va apareciendo la evolución de casos, todos los circuitos preparados para asistir a este tipo de pacientes cuando hubiera necesidad. Pero insisto, solo acuden a los centros sanitarios cuando de verdad crean que se van a beneficiar de un ingreso hospitalario en un hospital o en un centro de salud cuando crean que se van a beneficiar de una atención sanitaria. Si no, el teléfono de salud responde, les resolverá las dudas. Se ha habilitado un nuevo teléfono para que todas las dudas las puedan resolver los profesionales de salud pública. ¿Podemos estar tranquilos? Hoy por hoy sí, tranquilos, pero atentos y disciplinados. No hacer caso de las fuentes no oficiales y guardar muy bien la medida de prevención. Garantizamos que no tiene que haber un sufrimiento innecesario en las personas si se hacen bien las cosas. Bueno, pues tranquilos pero disciplinados y responsables. Ese es el mensaje que nos transmite la portavoz del Comité de Seguimiento del Coronavirus en toda Andalucía, Inmaculada Salcedo, y creo que es un mensaje pues, de lo más coherente con la situación que estamos viviendo. Bueno, pues hoy es jueves y a pesar de que estamos desarrollando un programa un poco más especial de lo habitual, sí que hay asuntos que no podemos dejar de atender y uno de ellos es nuestro directo con la República de las Letras. Hasta allí se ha marchado nuestra compañera Ana Espino porque, bueno, pues si llega la hora de encerrarse en casa, ¿de qué mejor manera lo podemos hacer que con un buen libro o con 2 o con 3 o con los que haga falta? Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mar. Pues justamente hemos hecho una cosa. Hemos cogido un popurrí de libros. Ana está cogiendo un popurrí de libros, yo le he echado una manilla en este caso, porque hemos pensado que sí, es cierto, sin dejarnos llevar por el alarmismo, pero si tenemos que pasar un tiempo en casa, si tenemos que pasar más tiempo en casa, bueno, pues vamos a buscar entretenimiento, y qué mejor entretenimiento que ver PTV, por supuesto, y leer siempre. Así que, Ana, hemos cogido un popurrí de todo. Sí, hemos cogido un popurrí, además en este caso novelas porque se leen fácil, son buenas, pero se leen fácil, no creen, porque bueno, es cierto, debemos cumplir las normas, claro. Ya está, hacer caso a lo que nos dicen, y si tenemos que estar más tiempecito en casa, pues hay unas novelas y también juegos y pegatinas y demás para los críos, para que, efectivamente, muchas cosas, que además estas cosas de los niños salen baratísimas, pero les duran mucho, con lo cual se entretienen mucho, ¿no? Entonces, bueno, una serie de novelas, esta por ejemplo que te ha gustado a ti mucho, Ana, y la verdad que está muy bien, La Red de Alice, es una historia en 3 décadas, son varias mujeres, tiene que ver con el espionaje y demás, cuando en la Segunda Guerra Mundial, pero son 3 décadas, en fin, aparece, desaparece, hay amor. Tenemos un poquito de todo. Hombre, sí, porque la verdad es que estamos un poquito echados para abajo. Bueno, no hay que echar tampoco para abajo porque esto lo vamos, de esto salimos. De esto vamos a salir. De esto vamos a salir. Hombre, la madre de Frankenstein. Una infalible. Hombre, la madre de Frankenstein.
Almudena Grandes, pues sabéis que es su última novela, que fue Premio Nacional el año pasado, que ella sigue con estos episodios que está haciendo a lo largo de nuestra historia en la dictadura. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Pues eso se lee estupendamente, tiene muchas páginas, como ella acostumbra, con lo cual nos da también para bastante. Tenemos Elvira Lindo, otra clásica también. Y A Corazón Abierto, efectivamente, ella ha abierto su corazón y nos está contando, nos cuenta su vida, su infancia, nos está hablando de su infancia y su adolescencia, pero como ella escribe muy ágil, sabéis que es muy divertida, muy divertida, pues realmente es otra novela apropiada. Otra es la de Santiago Posteguillo, que fue Premio Planeta. Hombre, Santiago Posteguillo es también otra apuesta segura. Una apuesta segura, porque además él escribió que el Premio Planeta lo ganó con Yo Julia, que él siempre respeta la documentación histórica, muy fiel, es muy buena, pero es verdad que la hizo ya más para todos los públicos, y aquí pues sigue con Julia, muy apetecible. Por aquí tenemos más libros, Ana. Hombre, pues mira, es que a mí me gusta mucho la novela policíaca, y Anne Rankin para mí es uno de los mejores, que lo publica RBA. Y bueno, tiene a su comisario Rebus, que eso es fantástico, que está jubilado pero sigue y sigue. Y bueno, pues Almas Muertas, muy recomendable. Otra novela algo de historia romana, igual que Santiago Posteguillo, muy ágil. La historia de una mujer también, con lo cual un poquito, bueno, pues estamos con mujeres importantes en épocas históricas que lógicamente las ha habido, como las hay ahora, aunque las tengamos más olvidadas, y también está muy bien. Bueno, nos vamos con Los Pequeños de la Casa. Pues Los Pequeños desde libros divertidos. Bueno, todos estos son divertidos, porque ¿para qué? A ver, si van a quedar en casa, si más tiempo... Si es que tienen que decidir que se tienen que quedar. Pues no, claro. Yo digo más tiempo porque aunque vayan al colegio, por la tarde los vamos a tener en casa más tiempo, porque tampoco los tenemos por ahí. No podemos tenerlos todos los días en la calle. No podemos tener en las calles. Luego lo que pase ya con los colegios ya lo decidirá quien lo tenga que decidir. Pero lo cierto es que si nosotros salimos menos, nuestros hijos también van a salir menos, porque deben ser así. Y ya está bien de maquinita, vamos a darle otro tipo de entretenimiento. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos a Tom Gates, que es un personaje fantástico. Tom Gates, los niños lo conocen, porque es un personaje que cuenta muy divertido toda su vida, lo que le va pasando en el colegio, lo cuenta en forma de diario, hace sus dibujos, lo va haciendo también con dibujos, y bueno, realmente es de esos personajes traviesos que gustan. Tenemos muchísimos, pero bueno, ya está. Es cierto que aquí en la República de las Letras cuidáis mucho a los pequeños. Tenéis incluso una sección aparte para los niños, en la que se pueden sentar en sus puffs, pueden estar allí culimijeando ya un poco, o sea, está muy entretenido. Pues claro que sí, aquí los cuidamos mucho. Bien, es verdad que ahora no se pueden concentrar las personas, pero tenemos efectivamente para cuando se pueda, nosotros tenemos nuestra mesa para que ellos se pongan con sus puffs y estén sentados. Ahora toca llevárselo a casa. Ahora toca llevarse los libros a casa y, por ejemplo, bueno, pues las brujas, siempre hay brujas a la moda. Esto es fantástico. Y les gusta, pues se lo pasan bien niños y niñas, porque, bueno, estas brujas tienen una aventura increíble. Y bueno, más son brujitas. Y luego, pues mira, libros desde los más pequeños, porque... La oruga glotona es un personaje para niños muy pequeños, desde 1, 2, 3 años. Esto, como tiene actividades que también los padres pueden participar, pues realmente es uno de sus personajes preferidos. Mira, estos son todos personajes de ellos que les gustan. El grúfalo. Hay más, o sea, tenemos muchos libros de juegos, de actividades. Me ha encantado, Ana. El de los unicornios, le encanta. Los unicornios. Además tiene brilli. A mí también. Tiene su brilli, tiene su hadita, su unicornio. Bueno, pues se lo pasan ellos estupendamente. Coloreando, se lo pasan bien, poniendo pegatinas, intentando averiguar laberintos, y en fin, tiene juegos. Tiene un poquito de todo. De todo. Yo también he cogido otra cosa que también a mí me gusta esto, desde que yo estoy entrando aquí en la República, me gusta Miramar. Esto creo que nos viene bien a todos, sobre todo los que ya de vez en cuando la memoria nos va fallando. Son unos imprescindibles, son mis ejercicios, en este caso Loki, Jin, pero son ejercicios para que vayamos, bueno, pues, oye, que no se nos quede, tenemos ahí a Alfonso que están volviendo, Alfonso, que te vamos a echar la bronca, Alfonso, que se te oye, el que no quiere salir, mira por dónde, ¿ves? Son ejercicios. Tenemos de Jin Logic. Lógica, tenemos los generales del cerebro. Para practicar, que están variados. Y esto es muy entretenido, ¿eh? Mucho. Sí, esto es entretenidísimo. El anti-Alzheimer. Es que cuando pone esto un poquito así de que no solo para Alzheimer, es para nosotros, es para todo el mundo. Hombre, también el humor también tiene que prevalecer en todas las cosas. Aquí esto está dicho con su poquito de humor. Efectivamente, claro. Entonces, esto es para todo el mundo, pero bueno, es verdad
que poner nuestro cerebro en funcionamiento nunca viene mal, ¿no? Nunca viene mal. Nunca viene mal. Sobre todo a las despistas como yo. Así que, bueno, Mar, creo que te hemos hecho un buen abanico de libros, un buen abanico de historias para que todo el mundo se acerque por aquí, por la República de las Letras, se lleve sus libros a casa y, bueno, el tiempo que haga falta, que tengamos que estar un poquito más recluidos, que seamos menos callejeros, tenemos para leer lo que queramos. Claro que sí. Bueno, pues las sugerencias de hoy más las sugerencias de otros días que tenemos apuntadas, pues es una buena forma de pasar estos días en familia y en casa. Gracias a las dos Anas. Buenas tardes. Y nosotros seguimos con la actualidad del coronavirus. María Ángeles, cuéntame. Tengo aquí una actualidad, se lo acabo de pasar a los compañeros porque desde la Junta de Andalucía nos han remitido una nota de servicio. A las 8 de la tarde va a comparecer directamente Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Vamos a intentar contactar y poder darle en directo esa intervención. Le hemos pasado a los compañeros los parámetros para poder, bueno, si tenemos la posibilidad, poder darlo en directo y bueno, a ver qué es lo que nos cuenta. Básicamente, desde una declaración en torno a las medidas adoptadas como consecuencia de la evolución. La declaración institucional se podrá seguir por streaming también a través de la Junta de Andalucía y también, bueno, por la televisión autonómica, y por supuesto nosotros vamos a estar desde ya trabajando para poder ofrecer, o sea que terminaremos prácticamente este programa informativo coronavírico, como quieren ustedes llamarle, para poder darle las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, pues si se puede adelantar algo de esta comparecencia de nuestro presidente Juan Manuel Moreno, no es oficial, pero sí que llega desde fuentes de la Delegación de Educación de la Consejería de Educación, que bueno, pues está trabajando en crear una plataforma Moodle en la que se pueda desarrollar un trabajo bidireccional entre alumno y profesor de manera telemática, es decir, están preparando esa suspensión de las clases en colegios, institutos y universidad, por lo que esperan que la suspensión de las clases vengan ya de cara al lunes o incluso martes, no sea a partir de mañana, pero bueno, en cualquier caso habrá que esperar a las 8 de la tarde a esa comparecencia oficial de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, pues Ana Espino, que estaba en la República de las Letras, esta mañana se ha dado un buen paseo por nuestra Córdoba y le ha tomado el pulso al ciudadano. ¿Qué piensan ustedes sobre las medidas que se están adoptando? ¿Son como esperaban? ¿Esperaban algo más? ¿Quizá la ven desmesuradas? Bien, pues esto es lo que le han contado nuestros conciudadanos cordobeses a nuestra compañera Ana Espino. A medida que el coronavirus ha ido avanzando en nuestra comunidad, se han ido tomando medidas. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, el señor Marín, ha dado unas pautas que debemos de tomar buena nota. Entre ellas, el cierre de centros cívicos, de centros para mayores, de todos aquellos centros que dependan de la Junta y que hagan que la gente, bueno, pues esté allí reunida. Vamos a preguntarle a la calle, ¿qué le parece esto? La Junta de Andalucía ha tomado como medidas preventivas con el coronavirus que se cierren los centros cívicos, los centros para mayores, los centros donde haya mucha gente. ¿Qué le parece esta medida? Bien, a mí me parece bien, acertada. Me parece bien. Yo creo que sí, que es lo correcto. Que no haya contagio, sí, está bien. ¿Cree que se está escandalizando más de la cuenta o simplemente que es lo justo, lo que se tiene que hacer? Yo creo que es lo que se tiene que hacer. Mejor es prevenir que no luego echar a correr. Están lamentándose, ¿verdad? ¿Qué le parece que se hayan tomado como medidas que cierren los centros cívicos de Córdoba, los centros para mayores, que cierren a partir de hoy? Yo creo que se están pasando, ¿no? Creo que se están pasando ya, ¿no? Creo yo. Porque si no está, yo qué sé, ya es una cosa que nos está metiendo mucho miedo, ¿no? Digo yo. No digo que sea peligroso, será muy peligroso y todo, pero que no sé eso hasta qué punto llegará el contagio ese, que es lo malo. ¿Usted cree que hay suficiente información o que nos falta información todavía? Hombre, información sale en la tele, bastante, yo qué sé. Yo creo que eso de tanta mascarilla y tanto están diciendo que no hace falta tantas cosas de esas, ni que compren tanto, están dejando los mercados vacíos. Yo no creo que eso sí sea para tanto, pero vamos, la gente es como es.
Bien, porque más que por ellos mismos. Es una cosa igual que no le dejamos los niños por mirar, porque siempre una persona mayor tiende a los bronquios, todo esto, una persona mayor tiende siempre con más particularidad, ¿no? Pues lo veo lógico, lo veo de verdad. Es una medida preventiva por el bien de ellos siempre. Igual que las guarderías, bajo mi punto de vista, también deberían estar cerradas. De hecho, mi nieto no lo llevo. ¿Vale? ¿No lo está llevando por el tema del coronavirus? Sí, él ahora mismo no está en guardería, pero que compañeras, amigas mías, ahora mismo lo están dejando de llevar. Y puede ser una alarma social, como esto de, por ejemplo, que ahora tenemos en el Mercadona, que hablan de... Eso lo veo excesivo, pero sí es verdad que estamos jugando con la vida de los más vulnerables, que son los niños y las personas mayores, por supuesto que sí. ¿Qué te parece que se estén tomando medidas como que se cierren los centros cívicos, que se cierren los centros para mayores? ¿Qué te parece eso? Me parece muy bien, la verdad es que me parece muy bien. Igualmente yo no vivo aquí en España, yo vivo en Argentina, así que voy a tener el mismo problema, veremos a ver si me dejan entrar en Argentina para poder... Igualmente en Argentina también se están tomando medidas de que aunque tengas tengas síntomas o no tengas síntomas, sí es verdad que tienes que hacer la cuarentena obligada en tu casa. Eso sí nos está llegando información de gente ya que está intentando volver, por ejemplo, ayer una a Lisboa y le han dicho por teléfono, oye, tienes que quedarte en tu casa, no vengas al trabajo. Sí, están haciendo muchos trabajos así de manera por teléfono, de esa manera, sí. Se están tomando medidas para frenar el coronavirus, como que se están cerrando los centros cívicos. ¿Qué le parece? Me parece estupendo y me parece que es poco. Me parece que a partir de hoy, ahora, serán las 11 de la mañana, me parece que tendríamos que cerrarlo todo. Colegios, institutos, todo lo que podamos cerrar, que no estemos... que están tan cerca, en contacto y tal, todo lo que podamos, porque lo que no podemos hacer es, como en otras comunidades, esperar a que haya 100 personas. Aquí en Córdoba, a esta altura de las 11 de la mañana más o menos, hay 2. Si tomásemos medidas en este mismo momento, a lo mejor no pasarían de 20, porque esas 2 es probable que hayan contagiado a alguien más. En este mismo momento tomamos unas medidas inteligentes, los políticos que nosotros votamos, que consideramos que son inteligentes, competentes, si ellos tomasen esas medidas tan buenas de cerrarlo todo, nos evitaríamos en abril tener a nuestros padres muertos, muchos de nosotros, a nuestros hijos enfermos y bueno, y no se sabe dónde estaremos nosotros, pero tiene que ser ahora. Y por favor, si viene bien este llamamiento, que alguien haga algo, porque yo poder no tengo ninguno en mi casa, pero que alguien haga algo, que alguien que pueda haga algo y pare esto, porque no queremos muertos como en otros países. Muchísimas gracias por escucharme. ¿Vale? Soy estudiante y ya sabéis que se están tomando medidas para frenar el coronavirus. ¿Qué os parece que todavía no se haya dicho nada con respecto a universidades, colegios, institutos? Nosotros la única medida que hemos visto en la universidad, que estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, es mantener las ventanas y las puertas abiertas y supongo que estarán controlando a la gente que viene de Italia para que no vayan a clase y eso, pero no hemos visto ninguna medida más además de eso. ¿Qué os parece que todavía no se hayan puesto medidas como cerrarla? Pues que es un poco difícil porque... Paralizarlo todo. Ya ves tú, porque estamos ahora todavía empezando el cuatrimestre, es que sería complicado, pero es que si no tomas esa medida, además que ha habido un Erasmus en la facultad, que está en contacto con la facultad, las clases, no estamos viendo las mismas clases que puede haber estado después, a lo mejor estamos contagiados y no lo sabemos, es que a lo mejor deberían de cerrarla, sería una de las medidas que ha tomado próximamente. O sea, hay un estudiante de Erasmus que ha estado en la facultad con vosotros y no sabéis realmente... Filosofía y Letras, pero han dicho que es la Universidad de Córdoba. Puede ser que sea nuestra, no lo sabemos. Claro. ¿Es un tema recurrente? ¿Estáis hablando de eso los estudiantes? La verdad que sí, que yo creo que los estudiantes y todo el mundo, porque es lo que se escucha, es la conversación que lleva todo el mundo, prácticamente. O sea, ¿estáis a favor de que se cierre, en definitiva? A ver, si es una medida que va a agilizar y que va a solucionar, pues sí, aquí y en muchos otros sitios, porque aquí quieras que no hay tantos casos, pero hay otras ciudades que han mucho peor y a lo mejor corre más prisa eso.
Pues hemos escuchado un buen resumen de cómo respira la sociedad cordobesa. Al final casi todos pensamos igual y preferimos ser cautos y tomar medidas preventivas antes de que suceda lo que está sucediendo en otros lugares, tanto de España como del mundo, acordándome en este caso de Madrid o Italia. Bueno, tenemos al teléfono a Rafael San Miguel, él es gerente de la finca El Capricho y bueno, pues le tomamos esta tarde la palabra en nombre de los hosteleros cordobeses. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eso, alzas la voz en nombre de todo el mundo, en este caso, para contarnos cómo estáis viviendo desde el sector hostelero todo lo que se avecina, que no sabemos en realidad qué es, pero nos lo podemos imaginar. ¿Qué estáis pensando? ¿Qué pasa por vuestra cabeza? Bueno, pues comentaros que esto, como comprenderéis, es una cosa nueva, ¿no? Esto nos ha llegado de sopetón. Yo creo que aquí ha habido una falta, primero, de información veraz, digna de las administraciones para decirnos cómo estábamos. Estábamos viendo Madrid, estábamos viendo Italia, entonces nadie nos ha llamado, digamos, un poco al orden y pues bueno, al final todos sabíamos que iba a llegar y pues tomando medidas con todo lo que todo el mundo sabe. ¿Qué esperáis de aquí a los próximos días? Porque estamos esperando que nos digan de aquí a nada que van a suspender las clases, los colegios. El ayuntamiento esta mañana ha decretado una serie de medidas para todo lo que dependa de ellos, todo lo que sea municipal y local hasta el 31 de marzo. ¿Esperáis que la ciudadanía reaccione de alguna manera? ¿Vosotros vais a seguir con vuestro ritmo normal de trabajo? Bueno, como comprenderéis, nosotros que nos dedicamos al mundo de los banquetes, las bodas, si para este fin de semana pues va todo en marcha, pero es verdad que para las siguientes semanas y ya tenemos igual en Semana Santa, comuniones, pues está habiendo un poco de, pues claro, de nerviosismo y de ahora mismo de inseguridad que no se sabe qué va a pasar. Está todo el mundo pues preguntando, lo que estamos intentando de una manera pues responsable ante todo, porque somos empresarios y nos debemos nuestras empresas, nuestros trabajadores, pues un poco con ese, como te he dicho, con esa responsabilidad, pues ir acatando lo que la administración. Yo creo que el ayuntamiento aquí poco nos puede decir, la administración central tendrá que pues dictaminar y ver un poco cómo van a conduciendo los actos, pero la verdad que estamos teniendo pues muchos perjuicios y sobre todo económicos que tendremos que reorganizarnos. Rafa, sí, perdona, soy María Ángeles Mellado. Muchas gracias primero por atendernos con tanta rapidez como hemos contactado contigo. Hablábamos antes, Mar y yo, del tema de la llegada de Semana Santa, de que actualmente no se ha dicho que se vaya a suspender, se ha puesto una medida hasta el 31 de marzo, a 4 días de Viernes de Dolores. No sabemos si cuando llegue esa fecha nos van a decir, oye, la Semana Santa se cancela, o si por el contrario nos van a decir, esto ha remitido, podemos llevar a cabo una Semana Santa. Todo eso, tanto una posición como la otra, a nivel hostelería, implica un trabajo que deberíais de conocer con cierta antelación, ¿verdad? Mira, María Ángeles, la Semana Santa no se puede modificar de fecha es un acto litúrgico y no eso, y no se podrá mover, y como por ejemplo en La Falla han anunciado en Valencia, ¿no?, que se pueden mover. Las bodas se pueden, y los bautizos y las cosas se pueden posponer y pues bueno, te puedes ir reorganizando. El tema está que si hay un compromiso de toda la sociedad, yo creo que la información que se está dando por todas las vías es que si nos dicen, señores, vamos a cerrar todo, como os ha pasado en Italia, señores, pues todo el mundo encerrado en su casa. Lo que no puede ser que en Madrid, por ejemplo, que ha habido, ¿no?, que todo el mundo cerrado y ahora la gente yéndose a la playa, que estamos escuchando. O sea, vamos a ser responsables, y si toda la ciudadanía cumple, esto al final lo que se está analizando es el colapso sanitario y es la información más veraz y más razonable que está habiendo, señores. Los hospitales no pueden atender a todo el mundo en 2 semanas. Vamos a tomar una serie de medidas para que nos podamos organizar. Si todo el mundo fuese correcto con su gasto, pues yo creo que todo fluiría muchísimo más, digamos, más sano, más razonable, ¿entendéis? Yo creo que
si toda la ciudadanía pues se compromete, pero te estoy hablando de toda la ciudadanía de toda España, o sea, todo el mundo, o sea, digo, vamos a centrarnos, esto es una epidemia que ha llegado, que es una cosa nueva, nos organizamos y otro. Lo que pasa es que la información yo creo que no se está dando de la manera más o rápida o más veraz, o se está dando a cuenta gota, o no lo sé porque no soy ni político ni administrativo, soy un empresario que intento sacar mi empresa adelante, ¿sabes? Pero hay capacidad de reaccionar si, por ejemplo, el día 1 de marzo, 1 de abril, 2 de abril os dicen, oye, que la Semana Santa vamos a llevarla a cabo. ¿Hay capacidad de reaccionar para los hosteleros? Pues claro que hay capacidad de reacción. Los empresarios yo creo que estamos hechos de genes para eso. Es capacidad de organizarnos y ponernos a producir, a tener nuestros restaurantes listos y la ciudad... ¿Qué pasa? De ahí está el tema hotelero. Esto es una cadena que al final pues la gente tiene que venir, dormir y darle de comer. ¿No? Esto es una cadena que se tiene que ir organizando. Ahí está la seguridad y la imagen que demos de veracidad ya a partir del 31 de marzo o del 7 de abril o de la fecha que nos pongan, ¿sabes? Yo creo que al final tiene que ser una seguridad para que la gente vuelva a moverse con total libertad. Nosotros ya llevamos desde el lunes tomando medidas en los restaurantes, limpiando, estamos por lo menos con los colegas que yo he hablado, limpiando doblemente, con los geles en los cuartos de baño, teniendo una serie un poquito más, controlando que los lavavajillas lleguen a las temperaturas correctas, para diferenciación, esas cosas ya las estamos llevando desde hace tiempo. La cuestión es que se nos vaya pues, un poco marcando las rutas de trabajo. Rafael, de cara a las comuniones, que son siempre después de Semana Santa, más las bodas de primavera, hay mucha incertidumbre alrededor. ¿Cómo va a reaccionar la hostelería en este caso? Porque hasta que no se prohíba expresamente, como ha sucedido, por ejemplo, en Italia, que se ha prohibido las celebraciones, bodas, comuniones, bautizos e incluso funerales, supongo que todo seguirá adelante, ¿no? Mira, yo creo que ojalá no me equivoque, ojalá tengamos suerte que somos noticia en Córdoba por el tema de las temperaturas y el calor y a ver si por una vez nos da la gracia y en Córdoba podemos decir que somos líderes del bicho este, ¿sabes? Te digo, y que podamos tener, que con las temperaturas podamos tener una Córdoba atractiva para el turismo y como te he dicho, para el bicho este. Estamos un poco a la perspectiva, no te puedo decir otra cosa. Es verdad que están llamando clientes, que estamos teniendo consultas, algún aplazamiento, pero lo normal, ¿sabes? Te digo que pueda haber esta incertidumbre. Como te he dicho, para este fin de semana pues vamos, ahora mismo todo correcto, pero no sabemos qué pasará a partir del lunes. En el caso de que os pidan un aplazamiento, ¿puede haber algún problema con esa celebración, con ese evento? Las personas han dado una señal, no sé, ya me voy a términos económicos. ¿Va a haber algún problema? ¿Vais a poner algún problema a los hosteleros en este sentido? Hombre, ahora mismo lo que queremos es ayudar a todo el mundo. Si es un aplazamiento, una boda es una cosa muy personal. Si no se puede hacer ahora, por cualquier razón, pues se tendría que buscar un aplazamiento, otra fecha. Tenemos, o sea, te digo, por los viernes son ahora mismo fechas que no tienen mucha capacidad, se podrían meter. Es verdad que tenemos toda la venta hecha de, julio, agosto, septiembre, octubre, están todas las bodas confirmadas y hay poca, digamos, margen de maniobra en un aplazamiento a un sábado, por ejemplo. Pero bueno, ahora mismo se está llevando con cautela y viendo la venir, ya te digo. Me imagino que cuando se vayan acercando las fechas y según nos vayan dando, pues tendremos que ir tomando con cada caso particular una cosa. Sí es verdad que se está hablando de las comuniones, hay parroquias que pues están diciendo ya de anularlas y de posponerlas. Pues a lo mejor tenemos que hacer las comuniones en septiembre o en octubre, que es en algunas ciudades de España que se hace. Pues bueno, tendremos que ir viendo poco a poco. Y todo el mundo, lo que sí pedimos es que todo el mundo vayamos al mismo son y que haya un civismo y que esto es un caso que no ha pasado yo creo que en la historia y que bueno, ahora tenemos que estar todos preparados y todos con la misma filosofía de intentar poner cada uno de nuestra parte. Pues que así sea. María Ángeles, no sé si quieres añadir Nada, algo más. Que muchísimas gracias porque lo hemos llamado hoy así imprevisto y ha cedido a atendernos, así que desde aquí muchísimas gracias, Rafael, siempre por tu colaboración. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias, Rafael. Buenas tardes y todo lo mejor para lo que está por venir.
Gracias. Bueno, María Ángeles, pues cuéntanos la Bueno, actualidad, que estás ahí con el móvil. Voy a citar, sí, a nuestros compañeros de Cordópolis, que, bueno, han contactado también, los sindicatos negocian con las empresas medidas preventivas y de cobertura social por el coronavirus. Son datos a nivel de Córdoba. Han hablado con AECOR, que advierte de que no va a haber temporada alta, es lo que estamos hablando, esta primavera, y que las medidas, según AECOR, llegan tarde. La Agrupación Empresarial de Transportes Discrecionales y Regular de Viajeros de Córdoba, ATC, también ha asegurado, a través de una nota de prensa, que la actividad económica y empresarial pues va a haber una pérdida de alrededor de 4,5 millones de euros desde el anuncio del coronavirus en China. Renfe, como bien anunciabas tú antes, Renfe va a devolver el dinero de los billetes sin coste a todos esos viajeros, es decir, se están tomando una serie de medidas. Dice también que, bueno, sobre Semana Santa y su posible cancelación, que todo sigue en el aire cada vez mucho más a pie de pista, se puede decir también, y mucho más cercano el que verdaderamente haya que suspender la Semana Santa, aunque, bueno, entendemos que haya gente que no le parezca necesario. Yo creo que verdaderamente tenemos que ser coherentes con lo que está sucediendo, tenemos que ser coherentes con lo que hay ahora mismo en el terreno, y que sobre todo necesitamos tener mucha seguridad, mucha prudencia, y todos concienciarnos de que está en nuestras manos el que esto se frene. No hay otra historia, está en nuestras manos. Me voy al principio del programa, a esa llamada de teléfono y conversación que hemos tenido con Miguel Ángel Torrico, el delegado de Presidencia, en el que ha hablado de que estas son las medidas que ha tomado hoy el Ayuntamiento de Córdoba, pero que no le temblará la mano al Ayuntamiento en tomar otras que sean necesarias. Creo que la salud en este momento de los cordobeses, en este caso, es más importante que la economía, ya que eso las entidades públicas, el Estado, el Gobierno de la Junta y los gobiernos locales pueden paliarlo de alguna manera. Que va a ser una hecatombe, que va a ser una catástrofe, sí, pero creo que es más importante que los que estemos nos quedemos, y además de la mejor manera posible. Van a ser 2 meses muy complicados, lo hablábamos al principio, lo hablábamos fuera de cámara. Córdoba tiene su agosto en abril y mayo, son 2 meses que van a ser picos muy críticos de coronavirus. Y bueno, se ve y se prevé que sean 2 meses complicados para la economía cordobesa, pero yo creo que sabremos salir adelante, que tendremos que sacarle partido, inventarnos 1000 cosas a partir de julio, y que recuperemos lo que se pierda ahora en otra época del año, y sobre todo que tengamos en cuenta todas las medidas de precaución que ya nos han dado, y que seamos coherentes. Creo que ha habido una hermandad ya que ha suspendido sus ensayos procesionales. La Merced ha suspendido, 2 hermandades nos apuntan a la segunda no sabemos cuál es. Sí, la Merced seguro. Los ensayos, yo lo tengo por aquí porque nuestro compañero Fernando creo que lo ha publicado hace un ratito. Hay un par de hermandades ya que han suspendido. Creo que es lógico que ante la situación, son 30, 40 personas en menos de... En 5 metros cuadrados, es que claro, sí, las cuadrillas son de 35, 30, 35, 40... O sea, estamos hablando de que hay que prevenir y hay que evitar que el contagio sea mayor, y para eso, pues bueno, si se suprimen los ensayos, se ha suspendido el concierto de Cuaresma, se ha suspendido el Vía Crucis de Confianza. El Cabildo Catedral ha suspendido todas las actividades el pregón de Semana Santa, todo lo que tenga que ver, y las misas, hay algunas misas de hermandades que bueno, pero no misas en parroquias, sino misas que se iban a dar. Sí, cada hermandad pues tiene su misa en honor. Por ahora, yo he preguntado este mediodía a la Diócesis de Córdoba, a la Unidad de Medios de Comunicación, porque entiendo que una misa, una Eucaristía, es un foco de contagio, puesto que hay mucha gente muy junta. Entonces he preguntado si hay alguna medida adoptada al respecto, y me han dicho que aún no, que prevalece un comunicado que enviaron el viernes pasado en el que no se decía nada al respecto, así que
tendremos que esperar noticias, porque a lo mejor sí que se da el caso de que la diócesis de Córdoba pueda anunciar el cese de las misas o de cualquier otra actividad. Como veíamos también al principio, el Cabildo sí que ha recurrido a que va a limitar la entrada en el templo a 1000 personas al día. Que es yo poquísimo. Es poquísimo, pero yo creo que es muchísimo. Fíjate tú qué contradicción, es poquísimo, pero son 1000 personas. Poquísimo me refiero para lo que entra cada día. Pero aún así creo que es muchísimo y que no saben, hasta la fecha no han dicho nada más, pero que tampoco se van a coartar de decir, oye, pues si en vez de 1000 tenemos que cerrar el acceso, como en Italia ha ocurrido que está todo cerrado, pues habrá que hacerlo. Hay muchas formas de contagio, muy fácil el contagio, y todos estos focos, estos centros donde se congrega muchísima gente, donde en algún momento hay un poco de contacto físico, es que estamos muy expuestos, y además de todas las edades. Y si hablamos de iglesias y demás, hay un gremio, unas edades que son más proclives a ir a la iglesia, que además son las que están en el foco, en el punto de mira de este virus, que le ha gustado por nuestros abuelos, y hay que tener cuidado de ellos. Claro que sí. Bueno, pues aquí en PTV, como no, vamos a seguir con la información puntual de todo lo que vaya a ir sucediendo en nuestra Córdoba. Llevamos diciéndolo ya varios días, la información respecto al seguimiento del coronavirus no se produce de día a día, sino de prácticamente de minuto a minuto. Surgen nuevas informaciones y bueno, nosotros estaremos muy pendientes. Vamos a terminar el programa de hoy ya, porque en unos minutos, segundos apenas, va a empezar la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Sevilla, el cual nos va a anunciar probablemente medidas que tengan que ver con educación y con esa suspensión de clases en colegios, institutos y universidades de nuestra comunidad autónoma. Bueno, gracias a todos los que habéis participado. Además, de manera muy improvisada en nuestro programa, os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros brindando información de primera mano a todos nuestros espectadores. Gracias a ustedes por haber estado. Gracias, María Ángeles. Se retrasa a las 8:30 la comparecencia. La comparecencia se retrasa a las 8:30. Justo. Bueno, pues claro, es que es normal, porque va todo tan rápido y lo vamos haciendo todo casi que a salto de mata, que es normal que esta improvisación lleve a que haya retrasos y asuntos de última hora que tratar, que no hagan posible ser puntuales al máximo. Creo que es el momento entonces de que, si los compañeros lo tienen preparado, nos vayamos a nuestro informativo, nuestro PTV Noticias, y continuemos después con la comparecencia del presidente. Por supuesto, quedaremos en directo. Pues nada, me confirman que sí, que el informativo está preparado, así que si les parece les dejo con más información de actualidad de nuestra Córdoba, y quédense porque a las 8:30 comparecerá el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene con más noticias, probablemente más coronavirus, pero seguro que buenas noticias. Gracias.